Hola, hola, buen día. Bueno, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí iniciando este segundo live para conversar sobre el ser logístico. Y bueno, yo encantada y feliz de estar aquí. Estoy nuevamente acompañada. La semana pasada estuvimos María Ángela y yo hablando de todos estos temas que yo creo que hay bastante para compartir, hay bastante para decir acerca no solamente de lo que es el tema de la operación como tal, sino lo que hay detrás de la operación, que es cada uno de los seres humanos, de las personas, que hacen posible que las cosas sucedan. Entonces, aquí bienvenidos a este segundo live. Por aquí está María Ángela, la voy a subir de una vez para que saludemos juntas. Y bueno, te invito también a que si estás llegando vayas compartiendo. Estamos saliendo por LinkedIn o LinkedIn, YouTube y por Instagram en estos momentos. Así que te invito a que compartas a Ángela de una vez. Hola María Ángela, buen día. Hola Sandra, ¿cómo estamos? Aquí feliz viendo por todas las redes, ahí estaba compartiendo por LinkedIn para los que se unen por allí, por Instagram también, ahí veo que hay varios uniéndose y bueno, lo lindo de esta tecnología es eso, poder tener estos diferentes medios para llegar con estos mensajes que a nuestro juicio son muy poderosos y muy pertinentes para nuestro día a día como líderes. Así que gracias por estar aquí, a los que están conectados en vivo y a los que lo han en grabado también. Si les parece lo que vamos a compartir importante y relevante para ustedes, pues compártanlo a ver si también puede ser relevante para otras personas. Así que muy contenta de otra vez estar en este espacio, lo habíamos anunciado. La idea es seguirlo haciendo con una recurrencia precisamente para profundizar en estos temas. Y bueno, si lo podemos hacer por los diferentes medios en simultáneo, genial. Si lo puedes ver en vivo, espectacular para nosotros sentirte acá. Pero si no lo puedes ver en vivo y lo quieres ver grabado, también. Lo más importante es eso, que nos llevemos estos mensajes y nos lo apliquemos en nosotros. Además que es un aprendizaje continuo, ¿no, María Ángela? Entonces, qué bueno poder salir por las diferentes redes. Los comentarios de Instagram no los alcanzamos a ver por aquí, entonces vamos a estar pendientes por haciendo, intercalando para poder revisar. Y María Ángela, ¿qué te parece si iniciamos? No sé, las personas que de pronto estén llegando hoy y no hayan estado la semana pasada, hablábamos de que tanto tú como yo tenemos experiencia en la parte logística, hemos tenido experiencia con el tema de liderar personas y pues ahora está muy presente todo lo que tiene que ver con la parte de el autocuidado, el bienestar y a veces pareciera que eso como que queda por allá para cuando quede tiempo, pero el tema es que el ser humano y nuestro cuerpo es finito, nuestro cuerpo tiene un límite, nuestro cuerpo tiene unos, digamos que unos elementos, somos un sistema como tal, un sistema vivo y como sistema vivo, pues también cuando alguna cosita del sistema por ahí se le desajusta, pues se comienza a recibir el impacto, ¿no es cierto? Sí, y yo creo que es muy importante el tema que traemos hoy y un poquito el contexto también del que venimos, como lo cuenta Sandra, y un poco también es importante para los nos están viendo por primera vez, estas dos mujeres que se ven así tan brillantes y poderosas, quiénes son, de dónde salieron, por qué se conocieron. Contarles que venimos precisamente de una gran experiencia de más de 20, ya 25 años en el mundo corporativo, en el mundo logístico, donde empezamos muy chiquis y a mí me encanta recordar esa niña que entró con todos los miedos y empezó a hablar de temas de logísticas y de procesos y de cosas. Y fue dándose cuenta que ese liderazgo, que en mi caso, y creo que es el mismo tuyo, Sandra, pues estaba muy a flor de piel, pero una cosa muy diferente cuando lo tenemos hacia flor de piel y que nos ayuda a desarrollarlo el día a día en estas empresas tan bonitas que nos retan y lo que nos pasa en el día a día. Y otra cosa es cuando no lo tenemos tan a la mano y debemos adquirir herramientas. Entonces nos conocimos precisamente en esos procesos liderando y ahora después de tantos años nos hemos vuelto a encontrar y a hacer este reencuentro desde un nivel de conciencia también muy diferente, porque todas dos hemos crecido muchísimo en todos estos aspectos del
temas técnicos y los temas de nuestro ser, que al final es el ser lo más importante, porque no podemos dejar de ser. Y el ser contiene esa parte técnica que aprendemos para X o Y cosas en la vida como habilidades, en este caso en el mundo logístico. Y para mí es muy importante ese contexto porque una cosa es hablar de liderazgo desde lo que debe ser y desde el libro, que a mí me encanta leer y me encanta escribir y me encanta leer a los grandes personajes en este mundo de liderazgo, pero es muy lindo cuando también además de eso lo hemos vivido y sabemos los errores que cometemos como líderes y también las cosas que podemos desarrollar. El tema que hoy les traemos desde el ser logístico, y yo siento que pues que nos escriban allí para si para ustedes también es igual de importante esto, pero yo siento que algo que a mí no me dijeron cuando empecé este tema de liderarme, primero a mí y a otras personas, era esto del autocuidado, de la importancia del autocuidado, que al final también es autoliderarme. Si yo me lidero en mi ser integral, si logro liderarme, pues dentro de ese liderarme está el cuidarme. Y a mí me pasaba, y yo sé que muchos se sienten identificados con esto, y luego yo empecé a trabajar a las personas para que eso no lo hicieran porque es muy nocivo. Me pasaba que por el ajetreo del día a día, a veces no comía bien, o comía cualquier cosa, y además estábamos en unas empresas donde había a la mano dulces y cosas muy ricas, entonces con eso calmábamos el hambre y aumentábamos la energía y seguíamos como si nada. em, y yo siento que es uno de los errores más grandes que tenemos en esto de dejarnos llevar por ese ajetreo del día a día, y es no ser conscientes de la importancia y la prioridad que tiene en nuestra vida, por ejemplo, esto que estamos hablando, que es la alimentación. Todos hemos escuchado la importancia del nutrirnos bien, de una alimentación balanceada, de las horas, y qué decir de los famosos 8 vasos de agua o los 2 litros que siempre nos han recomendado, que independiente qué cantidad sea, se habla de cómo nos estamos hidratando. Y la verdad es que en áreas como la que estamos hablando, áreas de operaciones, áreas de logística, áreas de producción, áreas donde los horarios son así muy estructurados y hágale, poco le sacamos tiempo a esto. Y yo esta mañana estaba repasando varias cositas, porque a mí me encanta todo lo que es la filosofía oriental y todo lo que veo allá y lo que pasa de pronto también en las empresas. Y ellos, digamos que eso que nosotros hemos implementado, no sé, por favor levanten la mano si en sus empresas tienen implementado las pausas activas, que creo que eso se volvió algo generalizado. Ellos tienen en sus pausas activas, primero hidrátese, primero coma algo y luego vamos a hacer unos movimientos para el cuerpo, para flexibilizar, para quitar ese tema de posturas. Y siento que nosotros pues tenemos también en este momento en las empresas algo muy acompañado del tema de pausas activas, pero los que somos un poco más antiguos, no viejitas ni nada de eso en este mundo, en nuestro momento no nos tocó tanto eso, nos tocó implementar las pausas activas. Yo recuerdo que yo empecé a implementarlas cuando se volvió como un tema más de ley y de bienestar, pero eso no debería ser algo obligatorio, debería ser algo de nuestro ser precisamente, de ese autocuidado, de decir, oiga, no, cada tanto, hay unos estudios que nos dicen que la atención, por ejemplo, cuando estamos en escritorio, así, digamos, de la postura, debería ser cada 45 minutos. Y si estamos en temas operativos, también hay unos estudios para eso. Entonces, sin irme a mucho detalle de ese cómo, porque vamos a estar hablando también de eso, a mí me parece importante en este preámbulo, Sandra, decirles y que se pregunten cada uno qué tan conscientes son de ese autocuidado, ustedes como líderes, y qué tan conscientes son del cuidado y el bienestar de las personas que tienen a cargo, que tienen en sus equipos. Eso yo creo que me parece importante en esta conversación, que como ven a las dos hablamos mucho, así que me encanta porque tengo con Sandra esta confianza de, ay, ahora sigue tú, Sandra, porque yo sé que también traes muchos buenos ejemplos y pues, podemos seguir nutriendo esta conversación.
No sé si ahí me están escuchando bien ya, es que se me estaba también Ahora sí. frenando un poquito. Estaba escuchándote atentamente y precisamente a la medida que te iba escuchando, por ahí vi que estaba escribiendo Carlitos Rodríguez y un saludo para Carlitos en Instagram, sino que si me paso a mirar a Instagram, no sé si tú puedes mirar por ahí por el celular, hizo un comentario precisamente alrededor del tema, sino que intenté pasarme y se frenó acá, entonces me quedé acá. Sí, Y un sí, aquí saludo lo para tengo. Carlitos, un abrazo que ha sido Si parte quiere de lo nuestros leemos compañeros. antes. Dale, léelo y para yo comentar ahí. Mira, dice, exacto, no nos enseñaron solo debes cumplir o cumplir, y desafortunadamente caemos en esa rutina de descuidos, nuestro cuidado, exacto, ¿y qué nos cobra el cuerpo todo eso, Carlitos? Mira, Carlitos es un amor de persona y un amigo en común que amamos bastante. Y por acá, Marinel Espinal nos dice, liderar solo se aprende liderando en entornos complejos. Wow, me encanta eso. Saludos, bueno, por acá nos están saludando, súper chévere. Bueno, Dale, saludos a Sandra. todos por ahí. Y yo creo, María Ángela, que hay varias cosas. Te decía que te estaba escuchando atentamente porque, bueno, a ver, estamos hablando del ser logístico y María Ángela acaba de hacer la contextualización alrededor de toda acción. Por otro lado, está todos los equipos que se necesita para que la operación funcione dependiendo del tipo de operación que haya que manejar desde el punto de vista logístico. Y por otro lado, lo principal, que somos los seres humanos y las personas, que necesitamos estar bien para poder que todo ese engranaje se dé. Sin embargo, entenderlo a veces cuesta mucho. Y cuando yo digo entenderlo a veces cuesta mucho es que parte por nosotros mismos, porque a veces nosotros por un lado está claro, el quien da las instrucciones, aquí seguramente hay personas en posiciones de liderazgo o de jefatura que tienen personas a cargo, pero a veces el tema más difícil empieza por uno mismo. Yo lo digo desde mi experiencia, María Ángela, aquí precisamente esta semana, pensando en lo que íbamos a abordar en el live, me acordaba que yo hace varios años atrás ya estaba en producción, no estaba en logística y en algún momento me doblé un tobillo dentro de la operación, además porque estaba dando una capacitación que eran bastantes personas, era un proceso importante que se estaba haciendo, estaba encaramada en una tarima, me doblé el tobillo y para mí la prioridad era que el evento que se estaba haciendo, y estoy hablando desde mí, ni siquiera desde la empresa, para mí, y seguí con el dolor, era un sábado, no dije nada para que no me bajaran, para que no me llevaran a ningún lado, el pie se fue hinchando, pero yo nunca me lo miré, pasó el fin de semana yo con el pie como una bola mi tema o lo que yo tenía en mi mente era que toda la responsabilidad que tenía era primero y me fui el lunes así, me metí la bota de seguridad como pude con el pie hinchado y allá llegué porque tenía que abrir otro tema que había alrededor de lo que se había hecho el sábado y abrí eso y como que el cuerpo me dijo, bueno, mi hijita ya abrió esto, ya ahorita sí, páreme bolas porque ya no aguanto más y quedé ahí como que no me daba el cuerpo para dar el paso. Recuerdo que como el desplazamiento era largo, llegué como pude a medicina preventiva y cuando le mostré a la doctora me dijo, ¿cómo se te ocurre venir a trabajar así? O sea, ¿cómo se te ocurre y meterte el zapato? Y me acuerdo que me sacaron en ambulancia, me llevaron me trasladaron para clínica por urgencias, bueno, una serie de cosas. Y hoy, digamos que cuando ya uno tiene otra mirada de las cosas, uno decía, ¿cuántas imprudencias y cuántas veces atentamos nosotros mismos hacia nuestro cuerpo, el regalo más sagrado que tenemos para poder lograr lo que queremos. De hecho, hablando recuerdo que en el proceso me dieron una incapacidad bastante larga porque el tema se complicó por yo no haber hecho la pausa que tenía que hacer o haber ido en el momento, fueron como 2 o 3 meses porque de apoyar el pie pues me terminé de agravar la lesión y yo andaba buscando un ortopedista, un traumatólogo que me levantara la incapacidad a pesar de que era un accidente de trabajo para poder retornar porque me preocupaba mucho lo que tenía que hacer. Y yo decía, ¿hasta qué punto cuando ni los procesos se paran, ni las plantas se paran, nada, porque siempre va a haber quien pueda ver, siempre alguien, o sea, sea como sea, va a hacer lo que tú estabas haciendo. Entonces, en este tema de autocuidado y de bienestar de la operación, creo, María Ángela, que hay mucho que hablar y las personas que están aquí si nos pueden
compartir desde sus experiencias, porque por un lado estamos primero nosotros mismos en cómo nos vemos y cómo nos cuidamos y hasta qué punto ponemos, entre comillas, yo digo entre comillas porque eso yo hoy no lo veo así, desde la experiencia que tengo ahorita, la responsabilidad de la operación. Ahí yo estaba leyendo un artículo de la República del año pasado que hablaba del burnout y decía que en América Latina para algunas personas cuando se les entrevista o se les encuesta hay una sensación como de orgullo cuando se habla del exceso de horas laborales, o sea, como que lo estoy haciendo bien porque me estoy excediendo, o sea, hasta ese punto a veces llega como lo que nos instalamos en el subconsciente, estamos hablando de América Latina, o sea, en general. Entonces, yo creo, María Ángela, que aquí hay bastante para abordar por eso, porque por un lado arranca por nosotros mismos, lo que tú decías ahorita, algo como el vaso con agua, la pausa, hay cosas que a veces nosotros somos los responsables. En otro lado está, y vamos pues, también a hablar del tema, de los entornos, la infraestructura, pero lo primero del autocuidado y del bienestar nace desde uno mismo, o sea, desde esa conciencia que a veces cuesta adquirir acerca de que nosotros somos responsables de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de cada una de las partes que tenemos para poder entender que si no paramos, el cuerpo en algún momento nos para. O nos para transitoriamente o nos para siempre. Desafortunadamente, así es. Entonces, no sé, ahí sí te doy la palabra por lo que tú decías, si quieres comentar algo ahí. De acuerdo, y no sé las caras que yo hacía de juepucha, todo lo que me estaba acordando y de lo orgullosa que yo también me sentía, "Ay, no, hoy no comí, hoy no desayuné, pero fui súper productiva". Y oiga, o sea, qué nivel de conciencia de autocuidado tan baja. Me hiciste acordar también por estar corriendo, bajando las escaleras, bajé corriendo y me doblé el tobillo. Yo sí hice un show, lloré, grité, pataleé porque me dolía horrible, me sacaron de ella. Pero, pero yo digo, oiga, ¿cuál es la necesidad de bajar corriendo? O sea, ¿por qué tengo que bajar corriendo? Yo recuerdo lo que además eran los ventanales, y hasta el centro de distribución, yo desde allá vi lo que estaba pasando y bajé corriendo a ir a revisar eso. ¿Y por qué tenía que correr? Y ahí está el tema. Pero yo después me sentía orgullosa de haberme dañado el pie por correr para la operación. Y hoy que me escucho digo, uy, qué absurdo. Yo creo que también hace parte de esa inmadurez nuestra en la vida, digamos, en esto de liderar, porque también veo, y puedes tener 20 años en la operación, yo no estoy hablando de inmadurez de edad, porque además también yo la tenía en ese momento, era muy pequeñita, pero todavía veo personas y líderes muy inmaduros que al que dice, no, es que necesito ir a tomar agua, lo ven como que, ¿por qué para? Eh, no, necesito es que siga produciendo y lo que necesitamos es que produzca. Entonces ven como malo esto de que la persona se priorice. Yo siento que ahí, Sandra, lo que estamos abordando cuando ya no hablamos solamente de mi autoliderazgo, sino de liderar a las otras personas, se vuelve muy importante esto de entender que si la persona está bien alimentada, si está bien hidratada, si está bien a nivel de su parte motriz, si está bien mentalmente, emocionalmente, pues es el mejor negocio para ti como líder o como empresa tener a las personas bien, porque no Y, solamente van a ser más productivas, sino que van a estar mejor por más tiempo. Dale. Y entonces ahí viene la otra parte, María Ángela, aunque yo sé que tú y yo no lo fuimos, o sea, de pronto no lo veíamos para nosotras, pero sí lo veíamos para otros, pero a veces cuando la persona es la que está en la jefatura y tiene el rol del líder, entonces como se ve a sí mismo que no puede parar, que no puede tener esas pausas, entonces quiere que su equipo replique lo mismo que está haciendo. ¿Por qué? Porque desde su aprendizaje siente que ese parar es no hacer las cosas bien, es que no está haciendo, no está cumpliendo con su labor, entonces quiere que las personas que están a cargo de él
replique tal vez el dejar que pasen las horas de comida para poder que la operación rinda, porque así se concibe, no, aclaro que no se hace a veces con mala intención, sino desde ese concepto que se tiene que hay que seguir y seguir sin parar, porque parar es sino donde yo creo, no sé si me están escuchando bien, es que a veces Ahí te siento que se escuchamos pausa. entrecortado, pero se te entendió todo. O yo por Ah, lo listo. menos escuché Entonces, bien. bueno, ahí por ahí alguien que nos diga en Instagram si se está escuchando Sí. bien. Entonces yo creo que hay una responsabilidad ahí también y ya para empezando a como a entrar, o sea, desde la responsabilidad de uno, cuando uno tiene personas a cargo y quiere replicar ese concepto que tiene de productividad y de cumplir a que incluso por encima de tu bienestar, de tu cuerpo, hay que seguir, no dormir, no alimentarse bien, como tú dices, o alimentarse como lo viví yo en procesos con bebidas que tienen una sensación para las personas o una creencia de que te van a permitir elevar el nivel de energía cuando en realidad lo que estás es abusando de tu corazón y de todo lo demás. Porque yo hice una combinación ahí de bebidas gaseosas con estas bebidas energéticas y entonces que eso es para que no me coja el sueño, continúo y a partir de ahí pues abusamos aún más de nuestro sistema y no, pues yo estoy hablando del sistema biológico, este cuerpo que tenemos, comienza el corazón, comienzan otros elementos ahí a salir. Entonces ahí le vamos sumando, o sea, las personas que están en los cargos de jefatura, primero, ¿qué tanto está esa concepción del autocuidado del bienestar? Y segundo, ¿cómo se transmite eso o qué tanto se le permite a los miembros del equipo? Y entendiendo también que pasa algo, María Ángela, ahorita, cuando tú y yo empezamos, o por lo menos yo recuerdo cuando yo empezaba en logística, que existía la figura de seguridad y salud en el trabajo. Eso salió después por temas de entonces, después salió el tema de seguridad y salud en el trabajo, entonces se le empezó a trasladar como el tema del bienestar como al área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces se asocia que el bienestar son todo este tema de matrices, de riesgos y demás que tienen las áreas de seguridad y salud en el trabajo. Y empezamos a delegar cosas que son responsabilidad de todos, porque el tema del bienestar y el autocuidado es responsabilidad de todos. Entonces, a veces se toma antes como una molestia el que me vengan a decir de pronto que tengo que cuidarme, que tengo que hacer una pausa, cuando en realidad es por el bien de las personas, es por el bienestar y es porque si al final la productividad que es importante, porque lo hemos dicho desde un principio, para que las cosas se den, es importante que las personas estén bien. Y eso necesita que tengamos la conciencia de ese bienestar. Si la conciencia no está, entonces va a pasar lo que nosotros estamos hablando aquí. Totalmente de acuerdo. Mira que nos escriben, el ego nos juega en contra, nos sentimos imprescindibles, pero el día que no estamos en los procesos todo continúa. Exactamente. Y ojo, no son las empresas, no es el gerente o el presidente, es cada uno de nosotros y el jefe yo creo que jefe, porque no le puede llamar líder, al que diga que está dando ejemplo, haciendo cosas de estas de las cuales estamos mencionando que no tienen nada que ver con el autocuidado. O sea, un jefe que diga, ah, es que así como yo que no almorcé hoy, o así como yo que me tomé un no sé qué bebida energizante, como menciona Sandra, y seguí, eso no es buen ejemplo. O sea, si tú crees que como líder estás dando un ejemplo y así como yo háganlo ustedes, por favor revisa y revísate porque si todo el cuerpo no te lo está cobrando, te lo va a cobrar. Y eso es lo más importante. Ya, y también junto a eso, Sandra, lo que estabas mencionando, que me parece muy importante puntualizar, es que esa responsabilidad, primero es mía, ¿sí? No importa en qué posición esté, si estoy en posición de operario, de jefe, de director, de lo que sea, primero es mi propia responsabilidad conmigo y segundo con mi entorno. Y entremos a ese entorno, Sandra, entremos a lo nocivo que puede ser también el entorno, porque las cosas las hacemos por lo que vemos o por lo que no vemos y esas culturas que se vuelven, o sea, no está explícito que no salgamos a comer, pero como el otro no salió y el otro no salió y pasó la hora del almuerzo y ninguno salió, pues a mí también me da pena decir que voy a ir a almorzar porque nadie en el equipo, porque estábamos despachando, digamos, hablando el tema logístico, despachando un contenedor que no sale ya
y al final ninguno salió a almorzar. Y ninguno se atrevió a decir, venga, paremos porque toca ir a almorzar. No, no, porque es que si ninguno de ellos lo hizo, entonces yo tampoco tengo el derecho de hacerlo. Y esa responsabilidad no es de un área de seguridad, no es de un área de gestión humana, no es de ninguna otra área, es tuya como líder. Si te quieres llamar líder, lo primero que debes hacer es hacerte cargo de tu equipo y de su bienestar. Y ahí sí te podemos decir líder y no jefe, porque un líder Y ahí que hay empieza a una mirar a decir, batalla. esto se está volviendo crítico, esto ya no es una vez, esto no es una excepción, esto ya es todos los días o todas las semanas de cierre y eso no es de un líder realmente. Dale, Sandra. Y a- ahí Ahí es donde, no sé, si me escucha, es que se me ahora pega. sí ya, Ahí dale. es donde viene el tema, ¿sí se está escuchando ahí? Sí, ya. Ahí es donde viene el tema de lo que tú decías. Una cosa es algo que sea una sola vez porque hubo una situación coyuntural, porque algo pasó, pero cuando eso se vuelve costumbre, cuando eso se vuelve el tema normal y entonces se comienza a normalizar. Yo en algún momento con un consultor en una implementación de algo que se estaba haciendo me decía es que ustedes normalizan lo que no es normal, es que ustedes meten dentro de la normalidad lo que no debería de estar ahí. Entonces, cuando uno comienza a ver que se metió dentro de la normalidad, claro, se comienza a meter dentro de la normalidad lo que tú dices, el no alimentarse bien o incluso no alimentarse porque se pasan horas a veces sin comer. Y en lo que tú estabas diciendo ahorita, y el entorno lo componen varias cosas. Y yo desde la experiencia quiero decir aquí también lo que comienza a salir en medio de las conversaciones, porque entonces comienzan a tener unas conversaciones repetitivas alrededor de celebrar ciertas cosas y entonces como que si alguien no está dentro de esa celebración, entonces ya comienza a ser el diferente y el otro por no ser diferente, si estaba comiendo deja de comer, porque dentro de las conversaciones comienzan a establecerse como unos protocolos internos, unos elementos que comienzan a ser parte del entorno, y ya ese entorno comienza a rodearte con otras cosas. Entonces, eso se va ampliando, ¿no? Se va volviendo la bola de nieve y el tema aquí importante es tener en cuenta que las conversaciones, que la forma como se interactúa, la forma como se llevan las relaciones al interior de los sitios de trabajo, pues está impactando directamente también la salud y el bienestar de las personas. De hecho, las cifras de la Organización Mundial de la Salud alrededor de la salud mental cada vez van aumentando más los porcentajes y tiene que ver con todo esto. Los estados de bienestar, el tema de autocuidado también está asociado a cómo son esas relaciones internas laborales, cómo son esas conversaciones y cómo se siente cada persona dentro del lugar de trabajo. Entonces aquí entran a jugar varias cosas, María Ángeles, yo lo digo desde la experiencia, pero sé que también está documentado, que no quiero cambiar la pantalla porque estoy como con novedades de la conexión cuando cambio. Tengo unas estadísticas acá, y es el tema de que esa parte sí se traslada a lo que es el tema de la salud de las personas. O sea, sí hay un impacto en la salud mental, sí hay un impacto en el desempeño y por ende en la productividad. O sea, si lo vamos a tomar desde lo que es la línea completa, pues una persona que no se está alimentando, el nivel de desconcentración es mayor, el nivel de energía disminuye, el resto de sus órganos se están afectando, entonces hay temas que son silenciosos, pero están haciendo efecto. Y desde ese punto de vista, pues hay que prestarle atención dentro de la operación. Porque si hablamos de bienestar de la operación, tenemos que entender que la prioridad es el ser humano y que los seres humanos copian comportamientos de quienes los lideran. Entonces, una parte viene de los comportamientos que se aprenden por fuera y otra parte está siendo parte de la cultura y que sí es importante prestarles atención. De acuerdo, y mira que aquí nos deja un comentario y una pregunta bastante interesante. Dice, hola, buenos días. O sea que el ejemplo que ponen las demás personas de que hagan de más para que tú también lo hagas se puede considerar una manipulación destructiva, de constructiva. Oye, me encanta eso porque
asociado a lo que estás diciendo, Sandra, nosotros podemos tomar el ejemplo porque traemos esa creencia de nuestra familia de que no nos podemos quedar por fuera, que si el otro lo hace, yo lo hago, y no tener esa capacidad de discernir, de decir, bueno, ¿hasta dónde lo hago? Y lo segundo lo podemos hacer por algo que nosotras estamos conversando y que creo que nos da para 2 programas más, que es esto del bullying en la empresa, que lo hemos normalizado. Y esto de que, ay, tan flojo, usted se quedó dormido en el turno, y es porque la persona lleva más de 12 horas. Así así nosotros digamos que es muy flojo y yo sí pude, pues realmente no es algo saludable que una persona esté despierta más de esto en los turnos, sobre todo cuando hablamos de los turnos nocturnos o esas jornadas donde son muy largas. Y comenzamos a burlarnos y a decirle el flojo a esa persona y esa persona, pues para no ser la floja, comienza entonces a tomar esas bebidas energéticas. Siempre es la responsabilidad de la persona, porque podemos tener bullying por todo lado, pero finalmente, dependiendo de cuáles son mis valores y mis creencias, pues caigo o no caigo en esto. Pero igual ese ambiente donde nos burlamos de las cosas que a mí me encantan en el mundo logístico, nosotros somos muy buenos para hacer chanzas y para sacar cuentos de cositas que los demás se pueden haber ido, digamos, a la derrota y al quiebre, a decir, no, porque a mí nosotros nos reímos en logística de esas situaciones y eso desde, digamos, desde el punto de vista de ambiente es bueno, pero cuando se va al extremo, donde ya estoy es o burlándome de la persona o haciendo que la situación alrededor, que ese entorno influya para que esa persona no se cuide, ya es perjudicial. Yo tengo que confesar que yo soy buena bullying ya desde el colegio, yo era muy buena para sacar como cositas así, y comencé a darme cuenta de que algunas cosas, digamos que muy conscientemente las hacía como que venga, despierte, y otras que no. Y después, digamos que empecé a corregirlo y hoy puedo decir que soy bastante mesurada en el tema del bullying, pero siento que, y por favor, yo por ahí he pedido perdón en mis meditaciones a los que le he hecho daño con algo que les dije y de pronto no era tan apropiado en función precisamente de esa charla o en función de la broma o en función de que para esa cultura eso era fácil y era normal, pero no, no, no podemos. Y si tú eres líder, tienes que hacerte cargo también de eso, porque hay personas que se acostumbran, ah, sí, todo el mundo me hace bullying, pero alguien se ha sentado con esa persona a preguntarle qué tanto daño le ha hecho el bullying que le han hecho, o si realmente genera carácter, como dicen, no, es que yo no hago bullying, yo lo que hago es generar carácter en la persona. Si realmente le ha ayudado es a crecer, puede que sí, que se ha dado cuenta gracias a eso, pero tú como líder tienes que ser responsable también de eso, de que se genere una cultura así, alegre, que la música, que ay, mira este, que cómo baila, cosas que de pronto no van a ser más allá, pero hay otras mucho más profundas. Y ahora que nos damos cuenta, bueno, yo que vengo estudiando todo este tema también de las heridas, de la infancia, tú no sabes qué disparador, eso que para esa persona es una broma, tú le puedes hacer la broma a 5 personas, la misma broma, y esas 5 personas reaccionar de maneras muy diferentes y una hundirse porque fue ese detonador de una herida de su infancia. Entonces ahí donde también como líderes nos tenemos que volver un poco más responsables, no decir, venga, aquí nadie se puede reír porque eso no es extremo, pero sí tengamos cuidado con lo que decimos, tengamos cuidado en el cómo lo decimos y sobre todo a quién se lo decimos, porque hay muchas cosas que uno dice, pero es que es mi amigo de toda la vida y él ya sabe, ya me conoce. Eso no quiere decir que todo el tiempo esté igual para recibir tus chanzas o para recibir eso. Entonces no solamente es a quién, sino en el momento en que se lo dices. Y eso se vuelve algo como que con pinzas, sí, a veces hay que Ahí, andar con ahí, ahí. pinzas. Ahí hay varias cosas, María Ángela, y es que no, lo que te digo, no puedo leer los comentarios y tal que leíste acerca para lo que estás diciendo ahorita y como el comentario que hay ahí alrededor de como el tema de los jefes o los líderes que hacen este tipo como
o que lanzan este tipo de frases. Yo creo que nada dentro de los procesos o dentro de las organizaciones nace de mala intención, empezando por ahí. Son comportamientos aprendidos de diferentes contextos. Todos los seres humanos aprendemos en nuestra historia de vida dependiendo de los contextos donde hemos crecido. Tú estabas hablando ahorita de los temas de la niñez y pues todos tenemos una historia diferente y unos contextos diferentes. Entonces, y en general nosotros como cultura, lo decía ahorita porque está en la parte de los estudios de cultura latina, tenemos como esa transmisión de que el trabajo duro es como el que te deja la última gota, no de sudor, sino de sangre sobre el ruedo, es el que está generando los beneficios, o ahí es donde lo estás haciendo bien. Eso es un patrón cultural y eso es algo que se instala en el subconsciente. Entonces llega a pasar que si incluso como que nos vemos, como sentir esa sensación de que estoy relajado y como que sentir esa culpabilidad, te lo digo porque yo en algún años atrás lo sentía, como que hola, y que no hice, o sea, que si en algún momento sientes que estás libre como de actividades porque terminaste todo. Entonces yo creo que hay algunos jefes o algunas personas tienen este tipo de frases no desde la manipulación, sino desde lo que es aprendido en el contexto donde han crecido, donde han tenido otros jefes tal vez que les han transmitido, porque uno recibe mucho el impacto del primer jefe. Eso sí, uno de los primeros jefes, así como uno aprende de niño de los padres y de quienes lo han orientado y lo han guiado, uno en las organizaciones, eso lo fui aprendiendo en el camino, pero también a través del irlo estudiando en la parte de las teorías administrativas, uno aprende de los primeros jefes. Entonces, cuando uno llega a una organización, es muy importante a quién tiene de jefe, porque hay esos jefes mentores que a uno lo cogen de la mano y lo comienzan a entrenar y lo comienzan a llevar y le comienzan a explicar la operación. Yo tuve esa bendición, gracias a Dios, muy gruñón, pero muy mentor también a la vez. En la primera empresa donde trabajé, y entonces le explican a uno la operación y le explican a uno, me acuerdo que me hablaba de la visión holística, de todo, le explican el todo, el engranaje de todo, entonces uno ya sabe que si la embarra para muchas partes. Entonces, tiene ese tipo de personas, o tiene a veces ese tipo de jefe que pues no tuvo ese tema de saberse comunicar, que de pronto ha venido también de una historia donde su primer jefe también lo llegó, fue a mandar y haga y no respire, y primero tiene que hacer esto hasta que no termine, no puede pararse de ahí, y recibió una serie de cosas que después asimiló como propias, le dio su propio tinte ahí, y es lo que comienza a utilizar en su cargo, en su rol. Y lo que te digo, pienso que más que un esquema de manipulación consciente, son comportamientos que se instalan en el subconsciente, y lógicamente si los seres humanos somos diferentes, y por eso es importante los procesos de desarrollo de competencias, tanto a nivel de los roles de liderazgo como a nivel de los roles de los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque se instalan muchas cosas alrededor de la trayectoria de la vida laboral y de la vida personal, y cuando todo eso se mezcla, pues cada ser humano va cogiendo su propio cóctel, ¿no es cierto? Y ese cóctel termina impactando todo el resto de personas con las que está interactuando ese jefe, ese coordinador, ese supervisor, ese director, ese gerente. Al final es un ser humano, todos somos seres humanos aprendiendo en esta vida y todos tenemos diferentes aprendizajes. Entonces eso es lo que pasa, ese ser humano que está ahí a la cabeza aprendió así y se instaló eso en su mente y en su cuerpo, y tal vez su cuerpo está más resentido que el del resto, pero en su subconsciente él tiene una sensación de pronto de orgullo porque ese es el reflejo de lo bien que lo ha hecho para él o de su esfuerzo, y no alcanza a hacerse consciente de que al final, pues eso es lo que está marcando su destino, ¿no es cierto? Entonces, pienso que por eso son importantes los procesos de análisis de la operación y de las competencias de las tienen un impacto mayor. Y ahí es donde yo creo, María Ángela, que está la tarea grande. Porque si tú le inviertes en programas de autocuidado y de bienestar y todos estos elementos a la base, a los equipos, pero quienes están a cargo
no tienen el desarrollo de las competencias ya desde esta parte consciente de entender todo lo que impactan, el panorama va a ser difícil que cambie. Yo no estoy diciendo que sea imposible, pero desde la experiencia sí, sí puedo hablar. O sea, la tienen las personas a cargo. O sea, tiene que arrancar por quien está ahí enfrente. Y esa es una tarea desafiante, porque primero es entenderlo, el que tenemos que cuidarnos, y segundo es entender el impacto que tenemos en los otros. Ahora la parte que tú decías del tema del bullying, yo creo que yo me identifico contigo en lo que estás diciendo. Yo también he sido canzoncita, también he sido de bromas y también me he reído y también he hecho mis cosas. Y además yo le digo a mi esposo que si uno llegara a los puestos de trabajo con ciertos aprendizajes que ya tiene con los años y eso que uno no está, pues está como en medio de la edad, pues evitaría muchas embarradas que ha hecho. Y lo que tú dices, uno no sabe en cuántas personas ha dejado de pronto algunas señales que hizo sin intención. Ahí lo importante que yo creo es entender algo que tú dijiste ahorita y que me parece muy, muy relevante, y es que lo mismo, tú puedes decir la misma frase, tú puedes decir el mismo chiste, la misma broma, o puedes decir la misma lección y cada persona que está enfrente la está entendiendo a su manera, como dice la canción. ¿Por qué? Porque cada uno, precisamente lo que yo decía ahorita, tiene esos entornos. Y ahí es lo importante de lo que es la parte de autocuidado y bienestar. Estamos hablando de la operación logística, también de conocer un poquito más las personas, de tomarse ese tiempo para saber quiénes son, cuál es esa historia, que no meterse como decimos aquí en Colombia, meterse a la cocina más allá de la intimidad, más si hay elementos básicos que es importante conocer. Lo mínimo es el nombre, cómo se llama y por qué está haciendo lo que está haciendo. Y sí trabajarle mucho a ese tema de lo que tú decías ahorita del bullying. Una cosa es, porque el humor sí es importante, reírse es importante, gozársela, que pueda disfrutar, que pueda incluso de las embarradas y de los errores, sin querer decir que eso sea chiste ni nada, pero pues a lo último hay que aprender, aunque sea riéndose de lo que pasó. Pero ya otra cosa es la burla, ya otra cosa es y que haya otro grupo de personas que de pronto en vez de apoyar en la operación esté generando a partir de eso más chiste, más broma, más charla, y no sabemos nunca internamente a qué está llevando eso a un ser humano en medio de la presión que puede sentir. Y ahí entran a jugar dos cosas. Uno, la cultura y las microculturas que se forman en las áreas, la cultura y el clima organizacional, y hay microculturas dependiendo de las áreas donde esté cada uno. Y dos, el tema de las competencias laborales, porque a veces esos temas, a veces no, eso tiene que ver el tema de bienestar dentro de la operación y el tema del estrés está ligado funciones, o hay personas en roles donde no tienen las capacitaciones o no tienen los entrenamientos y el desarrollo de las competencias adecuadas para desarrollar esas actividades, y es tanto el estrés que se le genera que eso termina impactando su cuerpo. Entonces, ahí hay dos componentes, la cultura y cómo yo vuelvo chiste o burla, de pronto que una persona no puede hacer ciertas cosas, lo que te digo, no creo que nazca. Y la otra, el tema de cuáles son las funciones del área, cuáles son las actividades que hay que hacer y qué competencias tienen las personas que están en estos roles y en estos cargos, y eso sí genera estrés, eso sí genera otros elementos, porque cuando tú no tienes ni idea de cómo hacer lo que tienes que hacer y tienes una cantidad de personas encima, pidiéndote la orden, pidiéndote la llamada yo no sé quién, preguntándose si va a llegar ese pedido que se necesita urgente para el despacho de la exportación, preguntándote si ya están contratados los vehículos para las salidas, lo que tiene que salir por Buenaventura, lo que tiene que salir por Cartagena, estoy hablando en términos generales porque la logística tiene muchas cosas, si ya planificaste las compras de lo que se necesita para que no se pare la planta de producción, toda esa cantidad de cosas, y tú no sabes manejar lo básico de
ya no son ni tablas de Excel porque ya es el Power BI y la inteligencia artificial ya está ligada con Power BI. Entonces, si tú no sabes lo básico del manejo del sistema de información, si tú no sabes o no entiendes la operación completa, no tienes como esa habilidad desarrollada de comunicarte para contestarle una llamada a un desconocido, pero que al final necesita información de esa parte. Y cuando esa persona te llama enojada y tú no sabes cómo contestarle a esa persona porque no tienes ni idea ni siquiera de qué es lo que estás haciendo, pero esa persona que te está llamando tiene un cargo alto y un cargo directivo y está que vuela porque no le estás dando la información que necesita, el estrés que se genera es muy alto. Y aquí el tema de bienestar y autocuidado está ligado a ese conocimiento de la operación y a ese desarrollo de las otras habilidades que ahorita yo sé que se habla mucho y no lo estoy diciendo por tema de moda ni tema de tendencia, sino las habilidades blandas, la comunicación, el relacionamiento y termina impactando todo lo que tiene que ver con todas estas cifras de salud mental, de bienestar, de burnout, de que me bloqueo y no me acuerdo de nada y ya no sé para dónde pegar, porque es que eso suele pasar y a veces eso se vuelve chiste y resulta que no es tan chiste. O sea, a veces resulta siendo más grave de lo que parece. Entonces yo creo, María Ángela, que lo que tú decías, 1, 2, 3 likes, pero hay mucho para abordar desde esta, que esto es muy necesario. Sí, Sandra, yo siento que, bueno, este tema nos toca seguirlo aterrizando y para que quede algo muy práctico, yo diría que cada una de nuestra propia experiencia y puede que algo de esto te sirva, lo puedas aplicar en tu vida. Si nos están escuchando, digamos, desde esa mentalidad de, venga, sí, yo esto lo veo, ahora cómo me hago cargo, contarles un poco algunas herramientas de las que nosotras estamos usando, que venimos usando y que usamos cuando estábamos, digamos, liderando estos equipos en las operaciones que nos funcionaron. Si quieres, empiezo yo mientras tú vas pensando en las tuyas, por lo menos dar dos o tres, son muchas, porque esto no es un tema yo diría que esto no para, o sea, cuando nos hacemos de verdad cargo de generar una logística más humana, unos líderes más humanos, esto es un aprendizaje continuo, pero yo les quiero contar por lo menos desde mi parte, digamos que para cerrar nuestra sesión de hoy y con la promesa de que vamos a seguir hablando sobre esto, que creo que hay mucho por dar en este tema. eh, Primero darme cuenta de eso, primero darme cuenta qué ejemplo estoy dando yo y desde dónde estoy dando ese ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que estoy dando es de cuidado o es de destrucción, de autodestrucción, porque esto de síganme, que yo hagan lo que yo hago, que yo no me alimento, no duermo bien y no sé qué, no es un buen ejemplo. Revisarte primero tú qué ejemplo es el que estás dando y desde dónde lo estás dando, parece muy importante para poderme hacer cargo. Y lo segundo, esto que también se ha generalizado mucho en estas áreas, y es esto de trabajar bajo presión, que es una de las características que nos piden, trabajar bajo presión. ¿Qué significa? ¿Y qué herramientas necesito para trabajar bajo presión? Porque como todo, o sea, todo se explota por la presión. Si tú presionas y presionas y no le das escape, se va a explotar. Entonces, está bien tener esos momentos de, digamos, de estrés, esos momentos de crisis, pero no pueden ser constantes. Entonces, ¿cómo los gestionas? ¿Cómo te das cuenta de ese estrés, de cómo lo manejas? ¿Cómo de verdad te das cuenta que tienes que parar antes de eso? Debes meterte si hoy no estás en un tema de gestión emocional como líder, de verdad que hay algo que está fallando en tu estilo de liderazgo porque la gestión emocional empieza por ti y eso se ve reflejado hacia afuera. Así que el tema de gestión emocional, súper importante. Y el tercero que yo quería dejarles por hoy, porque igual, como les digo, hay muchas herramientas para esto y que yo siento que a mí, por lo menos, de lo que más me ha funcionado, tiene que ver precisamente en este tema de la escucha, de la empatía, de entender al otro, de conocer un poco más de la persona. Y se los cuento con una anécdota que yo decía, trágame tierra. Yo estaba con otra persona que era líder de esa operación, era el jefe directo, yo no era la jefe directa de esa operación, pero yo sí sabía que ese señor tenía un hijo con síndrome de Down. Yo lo sabía
para mí, pues, no sé, o sea, como que listo, yo lo sé, o sea, no ando diciéndole a todo el mundo y no es cuestión de un buen líder tampoco ir diciendo a todo el mundo cuáles son las intimidades de cada familia, yo lo sabía. Y lo sabía precisamente porque me interesaba la vida de las personas y terminaban contándome cosas que eran de su vida. Y fui a visitar esa operación, era una operación en Sudamérica, y fui a visitar esa operación y el jefe directo estaba hablando ahí de unas cosas en una reunión y estábamos solo los 3 con esta persona que era como el supervisor, y dijo: "No, es que, yo no tengo hijos bobos precisamente para no", algo así, una frase, y yo lo miraba y yo decía: "Trágame tierra", o sea, que este señor no sabe que, o sea, yo juraba que sabía, yo decía: "Pero si yo lo sé, ¿cómo no lo va a saber su jefe directo?". Y cuando terminamos, yo le dije al otro personaje, pues, que me esperara, que tranquilo, que estuviera porque, claro, él se descompuso con la frase. Cuando terminamos, yo me quedé retroalimentando y le dije: "¿Tú sabes que él tiene un hijo con síndrome de Down?". Y el señor se puso pálido. ¿Sabes a qué voy? Me dice: "Sí, claro, la frase que yo dije". Y le dije, o sea, primero, así no lo supieras, no es una frase acorde para, digamos, presionar un cambio de comportamiento, que era lo que él quería hacer. No es una frase acorde, o sea, igual no se debería usar independiente de que lo tenga. Pero además, una persona que dentro de su familia sabe lo duro que es tener, a una persona con síndrome de Down, y también lo hermoso, porque él cuando me lo contó, me lo contaba, ¿no? El amor más grande lo he aprendido gracias a tener a mi hijo. Si lo conocieras un poco, ni siquiera te hubieras atrevido a hacer ese comentario. Y yo siento que a mí, por lo menos en este tema de lo que estamos hablando, porque como les digo, soy como buena para el bullying, me ha evitado muchos trágame tierras como esos, y ser más prudente, porque siempre pienso detrás de esta persona hay una historia y si yo no la conozco no me puedo atrever a hablar de nada. Y si la conozco con mayor razón. Pero a mí lo que me ha permitido precisamente es tener esa cercanía, que yo sé que a muchos líderes les da miedo tener esa cercanía, porque tenemos este sesgo de hasta dónde es meterme a la cocina y hasta cuál es esa línea de pasar de la confianza. Pero el escuchar a la otra persona, saber un poco más de su vida, a mí por lo menos me ha ayudado mucho precisamente para poder ponerme en los zapatos de la persona y tener mucho cuidado en qué decir, en qué no decir, en cómo decir y al contrario, en cómo motivarlos, porque sé que tiene una persona en la casa que para él lo importante era el tema balance, poder llegar a su casa a las horas que la esposa iba a salir para poder él estar con su hijo. Entonces, si yo tengo claro eso, sé que a esta persona lo que más le importa es poder llegar a su casa a tiempo. Entonces, lo que tengo que darle es herramientas para que haga su trabajo muy bien en el tiempo que es y pueda salir. Es cosas como esas, a veces las vemos como que, ay, no, es que no me le puedo meter a la cocina. ¿Realmente ese es tu pensamiento? Lo que tienes miedo es de poder ser un mejor líder, un líder más humano, un líder que deba gestionarse y eso de meterme en la vida del otro no será un miedo que tienes como líder de poder decir, oiga, si yo me entero de esto, tengo que actuar de manera diferente y es más fácil hacerte el loco y actuar de esa manera porque como yo no sé nada, entonces el otro va a entender que yo me equivoqué porque no tengo ni idea de su vida. Y es ahí donde les queremos invitar a hacer un cambio de mentalidad de liderazgo, porque claro, eso requiere unas cosas que no hacemos, o sea, y que no nos prepararon tampoco, Sandra, para ser ese tipo de líder más humano. Cuéntanos las tuyas, porque yo sé que además tú tienes muchas por darnos, herramientas para darnos. Voy a decir, porque ya el tiempo yo creo que va a quedar para después compartir más y que además totalmente de acuerdo contigo, hay que conocer al ser humano que se tiene al lado, que se tiene alrededor y con el que se está compartiendo todos los días y eso no significa extralimitarse. Yo les voy a decir así como rápidamente, yo tuve un jefe que me enseñó que, y lo agradezco toda la vida, que lo primero que hiciera era lo que hago una práctica que no solamente me ayuda a mí a centrarme, sino que me ayuda a mejorar continuamente las relaciones y es que primero desde el día antes tengo claro qué es lo importante
para no llegar quemada el mismo día de lo que vaya a hacer. Y eso lo hago siempre, o sea, siempre sé qué es lo más importante. Entonces diría que parte de la práctica del bienestar y todo eso es qué es lo más importante de la operación. No lo urgente, que es lo más importante, porque alrededor de lo más importante es de donde debe engranarse la jornada laboral. Estoy hablando para los líderes, para los que son jefes, para los que son directores, que es lo más importante de tu operación. Si estamos terminando la jornada, que es lo más importante para mañana, que por nada el mundo se puede quedar sin hacer. Porque detrás de eso que es importante, cuando se comienzan a atender urgencias, entonces ahí es donde comienza a veces el tema de coger a las personas y entonces ya tiene, pero ya lo importante desde hace rato se había dejado de lado porque no se sabía qué era. Entonces sí hay que saber qué es lo más importante de la semana, qué es lo más importante del día, qué es lo más importante del mes. Y aquí indiscutiblemente hay que hablar de las metas y de las cifras. Decir que si eres el líder, eres el jefe, eres el director, tú tienes que saber qué es lo que tienes a cargo, tanto a nivel de personas como a nivel de cifras. ¿Por qué tienes que responder? Para que después no acribilles a las personas porque los resultados no se están dando y eras tú el que no sabía qué era realmente lo importante. Entonces, uno es qué es lo importante. O sea, hay que identificar qué es lo importante. Dos, el inicio de la operación, que si yo sé qué es lo importante desde el día anterior, desde el inicio de la semana, yo arranco mi día con lo importante en la cabeza y entablando el contacto humano de primero. Entonces, a mí, donde yo estoy, lo que hago es llego, piso, si me tengo que cambiar, me cambio, si puedo estar con la misma ropa, permanezco, pero una de las prácticas mías cuando estuve en la parte de logística era inmediatamente meterme a la bodega, hacer el recorrido completo en estado físico, por eso es importante cuidarse la salud y caminar. Pero en ese recorrido da Sandra, se oportunidad. nos perdió un poquito, yo creo que en el segundo, para que vuelva y lo retomes. Creo que Bueno, estabas hablando del recorrido. entonces Ahí. lo segundo que decía era el tema del recorrido en el lugar de trabajo, lo que los japoneses llaman el recorrido de Gemba, pero es que ese recorrido tiene unos elementos de recorrido por el lugar, estás viendo cómo está el área, cómo está el orden, cómo está la limpieza, si se trata de logística, que estivas ahí cada día, no importa que tú seas el jefe, o sea, es que se trata de pisar el sitio, porque no es lo mismo. El recorrido Gemba te permite, o ese recorrido en el lugar de trabajo, te permite observar y también te va permitiendo que tu mente vaya teniendo la operación de otra manera. Y si tú desde el día antes tienes claro qué es lo importante, con el recorrido vas haciendo conexión. Y en ese recorrido, yo siempre, mi práctica fue y sigue siendo, ya las personas sabían que me esperaban en un sitio específico, el sitio más alejado de todo el ruido, para que me dijeran cómo amanecieron, cómo están, cómo se sentían. Yo ya sabía cuál era diabético, cuál sufría de esto, cuál tenía la situación, cómo está tu hijo, y como líder, como jefe, el entablar ese espíritu de vamos que la operación es esta, con la claridad de qué era lo importante, aprovechaba ese momento para decirles, miren, para hoy las prioridades son esto, esto y esto, necesito que me digan porque las personas son las que más saben qué es lo que tienen que hacer para lograr las cosas. Entonces les decía, esto es lo más importante, ahora díganme ustedes cómo lo hacemos, porque ustedes son los que saben por dónde se mueven, qué les cuesta más y todo lo demás. No era más de 5 o 10 minutos, pero esos 10 minutos eran ganancia para todo el día. Y algo muy importante dentro de eso, yo todo lo que fuera en términos de lo que es pare y tómese la pausa que tiene que tomarse 1 minuto, 2 minutos, pero el cuerpo, las piernas, todo lo demás lo necesita, recargue y vuelva otra vez y arranque, porque la productividad necesita que el ser humano haga esa recarga. Entonces, desde el punto de vista de lo que son líderes y jefes, yo creo que eso refuerza lo que María Ángela está diciendo, hay que conocer las personas y eso no significa apartarse los límites. Yo le sumo el recorrido a las áreas de trabajo, para mí ha sido sagrado eso siempre,
Yo no arranco en ninguna parte sin hacer ese recorrido, sin mirar cómo está, hacer el sondeo general, pero es que además es un tema también de conexión, o sea, de entrar en esa conexión con el área y con las personas parte de tu energía en el lugar. Y si tú tienes claro qué es lo importante y conversas con las personas y le dejas claro y ellos te cuentan cómo hacerlo, pues claro que van a haber situaciones, van a haber cosas que no se dan, pero ya arrancaste conectando con lo importante, ya tú tienes clara la operación y de ahí para adelante viene toda la gestión que tiene otros elementos que pues eso después en otro live lo hablamos, María Ángela, pero hay que hacer el recorrido, hay que pisar el sitio, sea donde sea que se encuentre oficina, hay que hacer el recorrido, hay que pisar. Buenísimo, Sandra. Yo creo que escuchándonos y bueno, y complementando un poco todo lo que dijimos, este tema de cómo lideras y de esos ambientes y el bienestar, es muy importante que si nos estás escuchando y esto te parece relevante, nos escribas qué más quisieras profundizar. Sabemos que ya entrar al paso a paso y el cómo requiere, eh, pues no solamente verlo aquí en un video grabado, sino sentarse a planteárselo y es parte también de lo que les queremos proponer más adelante que estamos en este proceso, pero siento que hay mucho de esto que a cada cosita es que te sientes de verdad a tú cómo lo estás haciendo. Y esa es la invitación. Para cerrar nuestro en vivo de hoy, invitarte a que revises primero todo esto que dijimos, tú cómo lo estás haciendo hoy en día, que esto te toca, que nos escribas y nos digas que si te parece relevante en estos temas o no. Y bueno, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, a volver a revisar un poco más y profundizar más sobre el ser logístico. Hay muchas herramientas, hay muchas cosas que puedes encontrar en las redes. Nosotras somos especialistas en logística, así que sigues escuchándonos y sigue aportándonos también porque nos nutre mucho lo que nos escriben. Y Sandra, yo feliz como siempre de compartir contigo y conversar porque hay muchos ejemplos que podemos dar de nuestro día a día, cosas que no me acordaba, yo me acordaba lo del pie hasta que tú lo contaste y yo, wow. Entonces, sí, chévere porque también me ayuda a nutrirme porque hay muchos casos que nos sirven para eso. Si me hubiera acordado de eso, lo hubiera colocado en el libro de logística porque para mí fue también una experiencia bastante precisamente de esto del autocuidado. Entonces, además nos da para seguir escribiendo. Muchas gracias. Claro que sí, yo con eso digo también muchas gracias, gracias a ti María Ángela y gracias a todo y bueno, ya nos despedimos porque ya es tiempo. Así que chao y nos seguimos viendo por aquí. Chao, cuídense.